Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. El brujo que se convirtió en guajolote para robarle los dientes a un bebé. Aterrador relato de rancho 100% real. Buenas noches, espero me permitan compartir este evento real. Desde hace meses he seguido sus canales de relatos y quisiera por favor mostrarle esto que nos pasó hace más de 20 años. Soy de un famoso pueblo del estado de Veracruz, para ser exactos, de San Andrés Tuxtla. Para todos, es conocido mundialmente como el pueblo de los brujos y nahuales. A este lugar viene gente de todo el mundo, en especial los que necesitan de trabajos de brujería y magia negra, la cual se deriva de una especie de misa oscura, donde los brujos nahuales llaman al diablo para fumar tabaco y para tomar alcohol. Ya para terminar pactan y les piden favores especiales a cambio de algunas almas. Hace más de 2 décadas tuve una hermanita que falleció de extraña manera, y yo diría que de una muy cruel. Ella tenía discapacidad a raíz de esto, y por ende problemas para caminar y hablar a sus casi 2 años de edad. Resulta que el día que nació venía con el cordón umbilical enredado y en una posición mal. Por eso mismo no podía ser un parto normal y se requería de una partera de urgencia. Lamentablemente, mi familia era muy humilde y por ende no teníamos recursos para un parto en un hospital. Dice mi madre que como estaba en riesgo su vida, le pidió a mi padre de que fuera de inmediato a conseguir ayuda, ya que los dolores eran insoportables, y que cuando papá salió, minutos después, una enorme ave se paró en el techo de la casa, y ésta comenzó a bailar como celebrando algún triunfo. Segundos después, se le unieron otras aves, unas que graznaban horriblemente como guajolotes, y también se peleaban por algún alimento, sin imaginar que ya habían olido a mi hermanita, que estaba por nacer, y más sabían que mi mamá y yo estábamos solas. Lamentablemente, mi padre ya se había tardado, y lo peor fue de que cuando salió en busca de una partera, iba sin lámpara, a eso de las 3 de la madrugada. El camino era largo, y esto sería hasta el siguiente pueblo, a donde supuestamente vivía la única partera. En esos tiempos, era la forma más común para aliviarse, pues estas mujeres tenían conocimiento en lo relacionado a la herbolaria y a los trabajos espirituales. Pasó 1 hora y mi madre se sentía morir. Lamentablemente, en ese pueblo no tenían familiares, por eso es que se quedó solita esperando conmigo. Yo era de 7 años de edad y recuerdo que los gritos de mi madre eran de súplica por su vida. La verdad no sé qué me daba más terror, si los graznidos de los guajolotes o el bebé que ya estaba por nacer, pero este no podía salir por completo y yo no sabía qué hacer. Salí a mirar al patio, pero mi padre aún no llegaba, y mi madre sentía que mi hermanita nacía en el piso. Así que ante esta situación, mi madre me pidió que le echara leña al fuego y que pusiera algo de agua caliente en una olla. Después me ordenó ir por una manta, y cuando se la di, ella la rompió en tiras. Por último me encargó acercarle alcohol, y fue así como decidió hacerlo ella solita. No miré cómo lo hizo, pero ella se abrió con un cuchillo para sacarse al bebé. Yo me asusté mucho y cerré los ojos.
y fue allí que esos extraños animales que estaban en el techo nuevamente bailaban y brincaban de júbilo. ¿Quién sabe cómo le hizo? Pero esto que le cuento, señor Chemo San Juan, es real. Y así fue como mi madre dio a luz ella solita, pero después se desmayó cuando mi hermana salió. En ese momento se escuchó un fuerte golpe y algo pesado brincó del techo al piso, y 10 segundos después tocaron la puerta. Al asomarme, pensando que era mi padre, yo abrí la puerta, pero allí estaba un señor, uno viejo y vestido de negro, el cual me decía que era curandero y que venía para ayudarnos con el bebé. Por mi corta edad e inocencia, lo dejé pasar, y como pudo, acomodó a mi mamá en la vieja cama, y después agarró a mi hermanita, que acababa de nacer, y la revisó. En eso miré cómo le limpió la sangre, pero con la boca, y le pasaba la lengua. Después de que la dejó limpia, empezó a olerla. Era como si buscara en ella algo. Eso era extraño y yo tuve miedo, pero imaginé que era parte de su trabajo. Los minutos pasaron y mi madre no despertaba. Después señor la cosió y también le limpió sus heridas de la misma forma. Lo extraño de esto que les cuento es que yo miré cómo entró por la puerta un guajolote negro. Al parecer era macho, y se paró en la cuna donde estaba mi hermanita y comenzó a bailar casi sobre ella. Pensando que allí acabaría todo, entraron 4 guajolotes más, y entre ellos como que hablaban y se cuchicheaban o murmuraban. Después de unos minutos, uno a uno se paró sobre la ventana y emprendieron el vuelo. El extraño hombre estaba nervioso, y cuando quiso cargar a mi hermanita, escuché que ahora sí mi papá había venido, y fue que ese hombre se esfumó sin hacer ruido. Mi madre solo despertó, pero cuando mi papá ya estaba allí con ella y con la partera. La mujer, que también trabajaba el espiritismo, dijo que algo no bueno había llegado antes que ellos y que ya había marcado a su presa. Mi padre, extrañado, volteó para todos lados y no miró nada. Después le preguntó a la partera que a qué se refería y que si quería alguna hierba, que le dijera de una vez para que saliera a buscarla. Señor Chemo San Juan, la partera no dejaba de mirar para todos lados, y minutos después, mejor lo mandó por las cosas para limpiar a mi hermanita, porque no paraba de llorar. Después de que la limpió con tabaco y hierbas, asistió a mi madre y la curó también. Pasó todo muy normal. La partera, algo nerviosa, dejó nuevamente a mi hermanita en su cuna y se fue para su casa, sin cobrar un solo peso. De hecho, no quiso que mi padre la fuera a acompañar, ya que mejor le indicó de que por nada del mundo nos dejara solas, porque el mal andaba rondando, y hasta que la bebé no fuera bautizada o comiera sal, corría peligro. Mi padre, extrañado de eso, mejor se quedó a cuidarnos. Una hora después, antes del canto de los gallos, tocaron nuevamente a la puerta, y mi padre abrió pensando en que se le olvidó algo a la partera. Cuando miró que había llegado el mismo hombre, dijo que lo habían mandado y que fue doña Chencha para limpiar nuevamente a la bebé y seguir curando a mi madre. No sé por qué, pero mi padre no se extrañó, ya que sabía que doña Chencha era la única mujer partera, aquella que traía la vida a los niños allí en San Andrés Tuxtla, y por ende siempre estaba ocupada, así que no dijo nada del trabajo. Sin preguntarle nada, lo dejó pasar y la autorizó en que revisara a la bebé y a mi madre.
Por mi parte, yo no sabía qué ocurría, pues ese hombre ya había venido antes y ahora solo faltaba que esos feos guajolotes también entraran, como lo hicieron en la madrugada. Después de que supuestamente las revisó, se marchó el extraño hombre y ya no volvió. Pero a eso de las 4:30 de la madrugada, se acostaron y yo en medio de ellos. Pero como en San Andrés el calor es infernal, mi madre pidió que no cerraran la ventana, y después de apagar la luz, vino lo aterrador de mi relato, señor Chemo San Juan. Dice mi madre que minutos después se asomó un guajolote color negro por la ventana, y este de un brinco se metió al dormitorio. Al mirarlo bien, este tenía como ojos rojos y un extraño cuerpo anormal. De hecho, tenía algunos rasgos humanos. Algo pasaba, y la verdad comenzaron a caer en un profundo sueño y un cansancio extremo. De allí miró cómo entró un hombre vestido, pero con viejos trapos, y este se paró en la cuna de la bebé, mientras que en el pobre techo, otras pesadas aves como las anteriores que le narré, comenzaron a danzar nuevamente. Como por arte de magia, después de que este hombre le chupó el cuello a mi hermanita, brincó en el aire para convertirse en un negro guajolote y voló por la ventana, parándose arriba de la casa, uniéndose a la danza de esos brujos nahuales. Mi madre creyó que era un sueño, o posiblemente los efectos de los hongos y las plantas curativas que le pusieron le hacían ver esas cosas. Pero eso que pasó allí era sumamente extraño. Justo en el rincón donde estaba mi hermanita, allí se quedó un pestilente aroma como a podrido. Fue raro para ella, pero después no le puso importancia y le ganó el sueño. Al siguiente día llegó la partera, aquella que había traído mi padre, y vio a mi hermanita toda chupeteada y sin sangre. Después le preguntó a mi madre que quién había estado con ellas después de que ella se marchó. Mi madre dijo que nadie, que solo ella, y ya por la madrugada vino un señor, uno que venía en nombre suyo, que supuestamente también era chamán, y que ella lo había mandado para seguir las curaciones, pero que después vio cómo unas aves parecidas a unos guajolotes se pusieron a danzar y que este hombre se convirtió en uno de ellos. Asustada la partera se persinó y dijo que algo no grato de Dios entró a la casa sin permiso y que le estaba devorando el espíritu a la niña, que le quitó parte de su sangre, y ya que ésta no lograría desarrollarse por completo, porque esto ya era fatal. Muy molesta, la partera le dijo a mi mamá que la noche anterior, justo el día en que nació mi hermanita, ella miró que había nacido, pero con 2 dientes prodigio, y que eso era una gran virtud y una muy grande, ya que estos bebés al nacer eran presa fácil de las brujas y brujos nahuales, y más de los que hacen trabajos de muerte y brujería. Pero que ya era tarde, porque estaba segura de que otra persona que vino antes y después de ella se fue, y no conforme con chupar a la bebé, este maldito brujo nahual le había arrancado los dientes especiales porque los requería para sus trabajos negros. Que esa era la razón por la cual no murió mi hermanita allí mismo, sino que esto vino años después, ya que sufrió múltiples discapacidades, hasta que su cuerpo no aguantó más y falleció, marcada por los brujos nahuales de San Andrés Tuxtla. Por eso, tengan mucho cuidado y protejan a sus bebés, porque estos seres aún existen y siempre están sedientos de la sangre de los niños, aquellos que están sin bautizo, así como los que aún no comen sal. Lamentablemente, a los 2 años de que esto pasó, mis padres salieron huyendo de allí
con sus pocas pertenencias y se fueron a la Ciudad de México, donde al día de hoy no olvidan ese amargo trago. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Isabel Hernández. Gracias. Sepultaron a un nahual en el patio de la iglesia. Auténtico relato de rancho 100% real. Los habitantes del rancho de San Antonio, esto al oriente de la Ciudad de México, ya estaban hartos de que cada noche sus gallinas, guajolotes, cerdos y vacas fueran robadas de manera silenciosa. En un principio llegaron a pensar que algún coyote o zorrillo de las montañas de Tláhuac era el culpable de esto, pero cuando amanecieron varias vacas con las entrañas expuestas y sin gota de sangre, allí comprendieron que esto era algo serio y hasta imaginaron que algún vecino de otro rancho les querían sembrar pánico, esto por algún problema familiar o hasta rivalidad. A los oídos de los campesinos llegó la noticia que en pueblos como San Juan, San Salvador, Los Olivos, La Nopalera y hasta Milpa Alta, un extraño animal visitaba los corrales y curiosamente dormía a cuanto animal pudiera montar en su lomo, y de allí salía sigilosamente y se perdía en los cerros. Esta noticia estremeció al pueblo y lo puso en alerta, ya que también eran visitados por un animal, uno que jamás se dejaba ver. Don Rosendo Gómez era el hombre más querido y respetado del pueblo de San Gregorio en Tláhuac. Él era un hacendado muy rico, quien contaba con terrenos en la mayoría de los ranchos, así como casas y negocios. Pero también, día con día sus corrales se tupían de animales, los cuales vendía en otros estados de la República, pero especialmente en Morelos. Este hombre se puso nervioso al notar que los campesinos estaban alarmados por la noticia de que una bestia había bajado de los cerros de San Juan y Iztayopan y que era la responsable de robar y aniquilar a cuanto animal encontraba a su paso. Don Rosendo habló con ellos y los tranquilizó. Les dijo que no se preocuparan de nada, que él mandaría a su gente para colocar trampas y así poder atrapar a ese miserable coyote. Como el hombre era muy querido y respetado, todos le hicieron caso y se marcharon a sus labores cotidianas. Curiosamente, esa semana no se dio ningún ataque por parte de la supuesta bestia. Tampoco se perdió animal alguno, granos de maíz, niños y cosas. Pero esta paz no duraría por mucho tiempo. Después de 7 días, de nueva cuenta la bestia se puso hambrienta y bajó al rancho de Tláhuac y se robó 3 cerdos y unas gallinas para emprender la huida. Honestamente, un nahual, por ende, tiene el instinto de robar y capturar su alimento. No puede durar mucho sin probar alimento y está pactado por el diablo para aterrorizar a los humanos. Asimismo, siempre tiene la necesidad de mutar en diferentes tipos de animales, esto dependiendo del tamaño y peso de su víctima. Esa noche, la bestia se metió a un barrio llamado San Mateo, de donde sacó 3 costales de maíz y 1 de naranjas. Cuentan los campesinos que solo miraron a lo lejos a un viejo burro, el cual sobre su lomo montaba los costales y se marchaba a todo galope. 2 días después volvió a presentarse en el pueblo de San Gregorio, y fue allí que decidieron los habitantes montar guardia
con machetes, palos y rifles, ya que no les permitirían que esa cosa se robara sus pocas pertenencias, así como sus animales, que tanto trabajo les costó criar. La primer guardia corrió a cargo del hijo de don Pancho, con sus 3 hermanos, los cuales estaban armados con un rifle así como machetes. Al paso de las horas, el frío les calaba los huesos. Ellos trataban de no llamar mucho la atención, pues estaban seguros de que esa bestia tenía ya hambre y vendría para alimentarse de los corrales. Cuentan que a eso de las 3 de la mañana, un grotesco aullido los despertó. Como era el mes de enero, el frío y la neblina no les permitían abrir bien los ojos. Así que como pudieron, los muchachos se treparon todos al árbol, prepararon sus armas, y fue allí que aterrados vieron a un enorme lobo, uno de color negro, el cual venía directo a los corrales, pero caminando como lo hace un humano, pues este animal caminaba recto sobre sus patas traseras. Cuando llegó a donde estaban los cerdos, agarró a 2 y salió caminando de allí sin ningún apuro. Fue que el hijo de don Pancho, asustado, les dijo a sus hermanos que esa criatura no era obra de Dios y que ninguna arma o machete podría detenerlo si no la curaban antes de usarla. Fue que el hermano menor recordó unas palabras de su padre y le pidió a su hermano de que a cada bala le hiciera una cruz con saliva y que le rezaran una pequeña oración. Cuando ya tenían en la mira al mentado nahual, le apuntaron sin que éste los descubriera, y pidiéndole su ayuda a Dios, le soltaron el primer tiro. Fue que esta bala se le penetró en el pecho, y al sentir el dolor y la sensación de la quemazón, la bestia nahual soltó a los cerdos y huyó herido de muerte con dirección hacia San Gregorio en Tláhuac. Armándose de valor y sabiendo que casi amanecía, fueron tras la bestia. Y al ver que ese maldito nahual patado del diablo estaba herido y tiraba mucha sangre, mejor se fueron al centro de Tláhuac para solicitar apoyo, ya que la cosa esa no iría muy lejos. En minutos se armó un buen grupo de hombres, quienes, cansados de los daños que esta bestia les causaba, fueron para darle muerte. Cuando llegaron a donde terminaba el rastro de sangre y las huellas de un animal, miraron que empezaban las de un humano. Allí comprendieron que ya todo había terminado, sin saber que lo más fuerte y tenebroso de este evento que les cuento apenas estaba por venir. Todos se alarmaron y temieron lo peor, ya que esa bestia nahual había entrado al rancho de don Rosendo, quien vivía solo, y después del padre era el hombre más amado del rancho. Corrieron para auxiliarlo, pues creyeron que el nahual se había metido a su casa y posiblemente lo estaba atacando sin misericordia. Los segundos parecían eternos. El sudor y el frío les recorría la frente, y cuando a la fuerza tiraron la puerta, allí descubrieron boca abajo a un cuerpo desnudo, el que era de un hombre, y traía un balazo en el pecho. Al girarlo suplicaron piedad a Dios al ver quién era esta persona. No podían creer que ese era don Rosendo y que él fuera esa maldita bestia nahual. Tampoco asimilaban que su cuantiosa fortuna era producto de todo lo que le robaba a los campesinos. Quisieron quemarlo, o lo que quedaba de esta bestia, pero no pudieron. Después de horas, llegaron a la conclusión de ir con el padre del pueblo para que le hiciera una misa y de paso ordenara que lo enterraran en el patio de la iglesia. Al escuchar el párroco el testimonio completo, se negó rotundamente, ya que ninguna criatura o bestia del diablo podía descansar en paz en el patio de la parroquia,
y les dijo que no contaran con su apoyo. Los campesinos y gente del pueblo se entristecieron, ya que don Rosendo en vida los ayudó mucho. Les dio comida, trabajo, dinero, zapatos y más, aparte de que siempre vio por ellos. Por eso, a pesar de ser un nahual, no podían dejarlo allí tirado. Así que sin el consentimiento del párroco y a la fuerza, lo enterraron a unos metros de la parroquia, como punto de referencia a 1 metro del árbol que está por la izquierda, que desde esa noche fue nombrado el árbol del nahual, de la famosa bestia, la única que fue sepultada en un lugar santo. Años después, este rumor recorrió pueblos, ranchos y lugares remotos, donde quedó en la historia, ya conocida. Por eso aquí se las narro y cuento, porque está basada en eventos reales. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la Ciudad de México.